asambleístas registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Y el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció respecto a este primer bloque que correspondía a los allanamientos, es decir, aceptar los cambios que han sido planteados por parte del presidente de la República, y se obtuvieron 79 votos de respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora corresponde un nuevo registro para las ratificaciones, es decir, mantener los textos que fueron aprobados en segundo debate por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, y como les decíamos, se necesitan por lo menos 70 votos de respaldo una vez que fue enmendada la Constitución de la República de Ecuador a finalizar mayo de este año. Y de esta manera también está el texto remitido por la Asamblea Nacional en el artículo 7 del espacio exterior, indica que es el segmento del espacio constitutivo del espacio suprayacente que se extiende inmediatamente sobre el espacio aéreo. Ante esto, la objeción también del presidente de la República indica que este proyecto de ley orgánica para el control del espacio aéreo nacional trata sobre la conceptualización del espacio exterior, término que no está reconocido por el Estado ecuatoriano ni por otros estados, y que según se menciona sería el espacio suprayacente, que se extiende sobre el espacio aéreo. En tal virtud, resulta imprescindible que este concepto sea armonizado con base en los tratados principales de Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. Vigente a partir del 10 de octubre de 1967, se argumenta y ratificado por el Ecuador el 27 de enero del mismo año, que principalmente obliga a que los estados sean responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realizan en el espacio ultraterrestre, los organismos gubernamentales de las entidades no gubernamentales, así como de asegurar la observancia en la ejecución de esas actividades nacionales de los principios enunciados de la presente declaración. En cuanto a las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre, deberán ser autorizados y vigilados constantemente por el Estado interesado, y al tratarse de actividades en el espacio ultraterrestre por una organización internacional, la responsabilidad a la aplicación de los principios de la declaración corresponderá a la organización internacional y a los estados que forman parte de ello. Con lo expuesto, se propone eliminar el artículo 7 del proyecto de ley, es lo que plantea el presidente de la República. Y entre las observaciones y recomendaciones respecto al artículo 7 del proyecto de la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional, aborda la conceptualización del espacio exterior, un término que no es reconocido por el Estado ecuatoriano ni por otros estados. Este concepto se refiere al espacio suprayacente que se extiende más allá del espacio aéreo. Es esencial que también el concepto se alinee con los tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre, vigente desde el 10 de octubre de 1967 y ratificado por el Ecuador el 27 de enero de 1967. Estos tratados se establecen que los estados internacionales responsables de las actividades en el espacio ultraterrestre realizadas por organismos gubernamentales y entidades no gubernamentales y deben garantizar el cumplimiento de los principios enunciados en la declaración. Además, las actividades de entidades no gubernamentales deben ser autorizadas y supervisadas constantemente por el Estado interesado. En el caso de actividades por una organización internacional, la responsabilidad recae tanto en la organización como en los Estados miembros. Al no ser un término reconocido por la legislación internacional, se sugiere sea eliminado y alinearse al veto presidencial. Ese es uno de los temas o uno de los artículos que se allanó ya el Pleno de la Asamblea Nacional. Respecto al artículo 8, también se allanó el Pleno del Parlamento. Inicialmente el artículo decía sobre las actividades ilícitas en el espacio. Son las acciones u omisiones realizadas por todo ingenio aeroespacial, sus operadores públicos o privados, nacionales o extranjeros, y toda persona natural o jurídica vinculado en el ámbito aéreo y espacial, que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables, ejecutados en el espacio subyacente continental, insular y marítimo. Es por eso que el presidente de la República presentó los argumentos sobre los cuales también plantea el artículo, como fue aprobado hasta hace pocos instantes frente al pronunciamiento del Parlamento. El artículo 8 de esta objeción del proyecto de ley orgánica para el control del espacio aéreo nacional establece que las actividades ilícitas en el espacio son las acciones u omisiones realizadas por todo ingenio aeroespacial, sus operadores públicos o privados, nacionales o extranjeros y toda persona natural o jurídica vinculada en el ámbito aéreo y espacial, que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables ejecutados en el espacio suprayacente, continental, insular y marítimo. Al respecto,
efecto, como se ha señalado, la defensa de la soberanía que ejerce la Fuerza Aérea Ecuatoriana es el espacio aéreo, por lo que de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente no se debe incluir en el ámbito espacial. Anotado, también se propuso textos alternativos, como el artículo 8, que habla de actividades ilícitas en el espacio aéreo, que son las acciones u omisiones realizadas por todo ingenio aeroespacial, sus operadores públicos o privados, nacionales o extranjeros, y toda persona natural o jurídica vinculada en el ámbito aéreo, que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables ejecutados en el espacio suprayacente, continental, insular y marítimo. Además, se agrega que el artículo 8 del proyecto de ley orgánica para el control del espacio aéreo nacional define las actividades ilícitas en el espacio como aquellas acciones u omisiones realizadas por cualquier ingenio aeroespacial, sus operadores públicos o privados, tanto nacionales como extranjeros, y cualquier persona natural o jurídica relacionada con el ámbito aéreo nacional espacial que ponga en peligro o cause daño comprobable en el espacio subyacente, continental, insular y marítimo. Este artículo fue aceptado por el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, se allanaron hace pocos instantes. Se busca solventar un problema que se registra en una de las curules. En un minuto ya se cerrará este registro para ir con la votación de las ratificaciones. Otro de los artículos que fue remitido y también de acuerdo a la objeción parcial es el artículo 10, que habla sobre el ingenio aeroespacial, que es máquina o artificio mecánico capaz de cumplir una función en el espacio suprayacente, como son aeronaves, drones, sistemas aéreos o tripulados, aeronaves piloteadas, también globos aerostáticos, dirigibles, satélicos, sonondas, cohetes, entre otros. De acuerdo a lo que se ha planteado por parte de la comisión y que ya en los próximos instantes corresponderá la votación, este es uno de los artículos que se plantea la ratificación, es decir, que se mantenga el texto original. Sin embargo, la objeción del presidente de la República argumenta que el artículo 10 del proyecto de la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional define el término ingenio aeroespacial y dentro de este se incluye el término aeronave y se menciona otros ejemplos de artificios mecánicos que dentro del concepto aeronáutico están catalogados como aeronaves, refiriéndose a drones, sistemas aéreos no tripulados, aeronaves piloteadas a distancia, entre otros. Así, la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, creada por el Convenio sobre la Aviación Civil Internacional y firmada en Chicago el 12 de diciembre de 1944, define claramente el término aeronave y es una palabra que universalmente describe a todos los artificios mecánicos que se sustentan en el aire. Por lo tanto, dice el Ejecutivo, debería mantener únicamente la palabra aeronave y no redundar mencionando otros artificios mecánicos considerados como aeronaves. Con lo expuesto, se propone el siguiente texto. Según el gobierno, el texto debería decir: artículo 10. Ingenio aeroespacial, máquina o artificio mecánico capaz de cumplir una función en el espacio subyacente, como son aeronaves tripuladas o no tripuladas, satélites, sondas, cohetes, entre otros. Es por eso que también se desarrolla el argumento por parte de la comisión que plantea la ratificación. De igual manera, el artículo 18 sobre la zona de identificación de defensa aérea menciona lo siguiente: la zona de identificación de defensa aérea es una proporción del espacio aéreo nacional de dimensiones definidas por las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas, lo cual será de carácter temporal o permanente y dentro de la cual se exige la pronta identificación, ubicación y control de ingenios aeroespaciales, la extensión de la zona de la identificación de la defensa aérea y otras reglas aplicables en ellas se regularán conforme el reglamento de la presente ley. Dentro de la objeción parcial del Ejecutivo se propone reformar el texto, en la cual también se incluye una referencia al tema de información post-desastres, en la que tendrá responsabilidad la Secretaría Nacional de Planificación, siendo esta concordante con lo señalado en artículos como 219, 245, 275 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Al efecto, también se propone el siguiente texto alternativo. Referente al artículo 18 del proyecto, define la zona de identificación de defensas aéreas y establece que sus dimensiones sean definidas justamente por las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas. Sin embargo, esta definición debe alinearse con las definiciones que se encuentran anunciadas en los servicios de tránsitos aéreos, por lo que debe modificarse su redacción para no afectar los servicios de tránsitos aéreos ni la estructura de navegación implementada y administrada por la Dirección General de Aviación Civil, en razón de que las zonas identificadas de defensas aéreas requieran procedimientos especiales de identificación y notificación por parte de los operadores.
Además, también referente a esta zona de identificación de defensas aéreas, menciona que la defensa e identificación de defensa es una porción del espacio aéreo nacional de dimensiones definidas, de carácter temporal o permanente, dentro de la cual los ingenios aeroespaciales deben satisfacer procedimientos especiales de identificación y notificación. Las extensiones respecto a las zonas de identificación de defensa aérea se definirán de manera coordinada entre la Dirección General de Aviación Civil y las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas, y su declaratoria se realiza de conformidad a lo establecido en el reglamento de la presente ley. De esta manera, y el Pleno de la Asamblea Nacional empieza ya la votación frente a la moción para la ratificación de los artículos que han sido presentados por parte de la Comisión de Seguridad Integral, textos que ya tienen el respaldo mayoritario del Pleno del Parlamento. No va a ser unánime porque, a pesar de que casi todos los votos son afirmativos, se registra una abstención hasta este momento, pero todavía faltan consignar algunos votos. Se registraron 133 asambleístas, hasta este momento han registrado su voto afirmativo 113. No hay votos en contra, no hay votos blancos, se registra una abstención y todavía faltan parlamentarios y parlamentarias por pronunciarse. Insistimos, este es el segundo bloque que ha sido presentado como moción por parte de la señora asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, respecto a las ratificaciones. Se necesitan 70 votos de respaldo para ratificarse, toda vez que ya el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció respecto a los allanamientos, que obtuvo el respaldo de 79 votos de respaldo por parte del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Dentro de el cuarto punto del orden del día de la sesión 941 del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde los legisladores y legisladoras conocen y ya resuelven respecto del informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para el control del espacio aéreo nacional. Y referente también a la Autoridad Nacional de la Actividad Aeronáutica Civil, es importante mencionar que el artículo 19 corresponde a la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, que busca planificar, regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica civil en el territorio ecuatoriano, en observancia a la Ley de Aviación Civil, el Código Aeronáutico, reglamentos y también regulaciones técnicas en conformidad con las normas vigentes, tratados o convenios internacionales que han sido ratificados por el país. Dentro de lo que sugiere el Ejecutivo es que en el artículo 19 del proyecto de ley orgánica para el control del espacio aéreo nacional mencione lo siguiente: la Autoridad Nacional de la Actividad Aeronáutica Civil, la denominación que se quiere incorporar, ya ha sido definida internacionalmente, por lo que la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, en tal razón sugiere respetar la terminología internacional, que para este efecto se encuentra determinada en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido como Convenio de Chicago, firmado el 7 de diciembre del año de 1944 y aprobado por el país, por lo que también se pone el siguiente texto alternativo. Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador como Autoridad Nacional de Control del Espacio Aéreo planificar, regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica civil en el territorio ecuatoriano, en observancia de la Ley de Aviación Civil, el Código Aeronáutico, reglamento y regulaciones técnicas, en conformidad con las normas vigentes de tratados o convenios internacionales que han sido ratificados por el país. Hasta el momento se registran 131 votos afirmativos, Marixa. Y en efecto, entonces podemos decir que este artículo que ha sido planteado para la ratificación queda de la siguiente manera. Artículo 19 de la Autoridad Nacional de Actividad Aeronáutica Civil corresponde a la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador planificar, regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica civil en el territorio ecuatoriano. Se dan a conocer los resultados. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente los resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 131 asambleístas con voto afirmativo, 0 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de ratificaciones presentada por la asambleísta Inés Alarcón Bueno.